Hola a todos y todos. El día de hoy vamos a empezar a trabajar con sistemas de segundo orden. Pero antes de empezar a trabajar con sistemas de segundo orden, quiero aclarar algo que me parece que es bien importante. El asunto es este. Ustedes se van a dar cuenta que en estas clases vamos a ver solamente sistemas de primer orden o sistemas de segundo orden. Pero la razón de esto, ustedes se pueden preguntar, ¿por qué solo esto? ¿Por qué solamente sistemas de primer orden y segundo orden? ¿Por qué no sistemas de tercer orden, cuarto orden, etcétera, etcétera? Bueno, resulta que si nosotros tenemos un sistema de cualquier orden, puede ser de tercero, de cuarto, de 50, de 25, de lo que fuera, imaginémonos, recuerden que el orden del sistema solamente tiene que ver con la ecuación característica con la que nosotros estamos trabajando. Tiene únicamente que ver con el denominador. Entonces el numerador puede ser cualquier cosa. Por simplicidad voy a poner un uno, pero puede ser cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos un sistema, qué sé yo, de tercer orden, s a la 3 más alfa s a la 2 más beta S más gamma. ¿Ok? Si nosotros tenemos un sistema de estos, este sistema puede ser descompuesto puede ser descompuesto en valores A entre S más A más B entre S más B, perdón, más C entre S más C. Si todos los polos de la ecuación característica de este sistema son reales, puede ser que los polos sean complejos, entonces su composición sea AS más B entre, bueno, vamos a poner otra cosa, pongamos, qué sé yo, otro número, Z, no sé, cualquier cosa, Z de S entre S al cuadrado más AS más B más W entre S más X, qué sé yo. Entonces, un sistema de tercer orden puede descomponerse en tres polos reales o dos polos complejos que los ponemos de esta forma porque no los podemos representar con este tipo de simplificación y un polo real. Estas son las únicas alternativas con las que nosotros podemos descomponer un sistema de tercer orden. Luego, si nosotros tenemos un sistema de cuarto orden, entonces quiere decir que, por ejemplo, podríamos descomponerlo en cuatro polos, y obviamente esto no tiene nada que ver con las cosas, entonces voy a hacerlo de otro color, simple y llanamente para que no se confunda. ¿Ok? Si el sistema fuera de cuarto orden, entonces tendría, qué sé yo, un polo real, S más D, qué sé yo. O podría ser que tenga un polo, dos polos complejos y dos polos reales, ¿verdad? Aquí un DS más D. Y o que puedan ser dos polos, cuatro polos complejos. Recuerden que los polos complejos siempre van a estar en pares complementarios. Entonces puede ser estos dos, este polo, dos polos reales, o que estos dos polos sean polos complejos. Y así por el estilo, en quinto orden, en sexto orden, y todo, y de ahí en adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que a la larga, una función de transferencia g de s de cualquier orden, ¿verdad? Que tenga como salida y de s y como entrada r de s, son los términos que hemos usado, que se puede usar cualquier cosa, pero son los términos que hemos usado, puede ser convertido
de manera sencilla en sistemas de primero o segundo orden. Entonces, esta cosa puede ser equivalente a un sistema de primer orden más un sistema de segundo orden más un sistema de primer orden o lo que fuera, con todos estos sistemas siendo sumados como parte de la salida. Entonces, esto es una suma, esto es una suma, esto es una suma, y esto al final es, aquí tiene la entrada y la entrada. Ajá, y esto sería YDS y esto sería RDS. Entonces, un sistema del orden que sea puede ser convertido en la sumatoria de sistemas de primero o segundo orden. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, con solo conocer la reacción de un sistema de primer orden o segundo orden y aplicar el principio de superposición, perdón, entonces podemos determinar cuál va a ser la reacción de un sistema en estado transitorio de cualquier orden posible, si el sistema es lineal e invariable en el tiempo, como hemos hablado desde el principio de este curso. Entonces, cuando ustedes estén haciendo su tarea, cuando estén trabajando en cualquiera de las cosas, ya los sistemas que ustedes están trabajando en la tarea deberían ser sistemas lineales e invariables en el tiempo, sistemas linealizados, y por lo tanto le podemos aplicar esta técnica. Entonces, las técnicas que aprendimos con primer orden y las técnicas que vamos a aprender con segundo orden nos permiten, a partir de la superposición, determinar completamente el comportamiento del sistema. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a ir a los sistemas de segundo orden. Muy bien, entonces si nosotros imaginamos un sistema con esas características en lazo abierto, el sistema en lazo cerrado tendría esta específica forma. Y como ustedes ven, esta forma es una forma muy particular en la que nosotros estamos asumiendo que ciertas características del elemento que se encuentra multiplicando al elemento de primer orden y el elemento que tenemos acá, y este elemento es común a los elementos de acá. Ustedes se podrían preguntar, bueno, pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos el elemento de acá arriba, por ejemplo? Entonces, en ese caso, nosotros podemos, qué sé yo, por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos un 1 entre s al cuadrado más 2s más 4. Evidentemente, este 4 sería omega al cuadrado porque 4 entonces omega sería 2. En este caso, para tener omega al cuadrado, ustedes simplemente dicen que esto es un medio, perdón, un cuarto, porque aquí omega al cuadrado queda arriba, de 2 al cuadrado entre s al cuadrado más 2s más 2 al cuadrado. Entonces, esto sería una parte constante y esto sería el elemento que tiene esta forma. En caso de que quede duda de cómo convertir un sistema en esta forma por alguna razón. ¿Ok? Ahorita vamos a ver por qué es esta forma, cuál es la razón de la forma que nosotros estamos teniendo, pero por ahora es importante que la dejemos así, para más o menos ir familiarizándonos con la forma. Estas formas tienen su nombre específico. Al elemento chi por omega n, que es el elemento que ustedes encuentran multiplicando acá, se le denomina atenuación. Y tiene que ver con qué tanto el sistema está subamortiguado o no. El elemento n de acá, omega n, perdón, se denomina frecuencia natural
no amortiguada, y tiene muchísimo que ver con la frecuencia con la que el sistema empieza a vibrar cuando se está estabilizando. Y se le dice no amortiguada porque si por ejemplo el sistema estuviera vibrando sin en un momento críticamente amortiguado, el que hemos hablado anteriormente, o sea, como de estos momentos en que ni siquiera no baja ni sube, simplemente se queda constante, esa sería la frecuencia del sistema. Y el factor de amortiguamiento, vamos a ver cómo influye en qué tan rápido o qué tan lento el sistema se está amortiguando, o si es subamortiguado o sobreamortiguado. Eso lo vamos a ver luego, pero es importante que lo mencionemos para decir por qué los nombres de cada una de las cosas que nosotros estamos presentando. Cuando nosotros tenemos este caso, tenemos que podemos cualquier sistema de segundo orden ponerlo de esta forma, tal como lo expliqué anteriormente, y la ecuación característica de este sistema claramente sería s cuadrado más 2 chi omega ns más omega n al cuadrado igual a 0. Vamos a ver, en analogía a lo que hicimos anteriormente para los sistemas de segundo orden, si nosotros tenemos una entrada, escalón unitario, recordemos que la entrada escalón unitario se ve de esa manera, y nosotros vamos a tener un sistema de segundo orden RDS al que le aplicamos el escalón, ¿verdad? Directamente, y queremos saber cuál es la salida, RDS o YDS, perdón, YDS. Vamos a tener que se multiplique esta función 1ds por esta función de acá, y la aplicación de la transformada inversa de Laplace, y esto lo vamos a ver sin comprobación, no es tan difícil de comprobar con las tablas que ustedes tienen en los libros, o cualquiera de las tablas que ustedes van a trabajar, nos va a dar esta salida que es bastante grande, y todo el análisis que vamos a hacer de ahora en adelante tiene que ver con los resultados de esta ecuación. Entonces, no se preocupen si en este momento esta ecuación se ve demasiado grande. Vamos a ir viendo uno por uno cuál es la influencia de cada uno de los elementos. ¿Por qué esto es interesante? Si ustedes ven, el factor de segundo orden está definido en términos está dado por dos tipos de términos, por chi y omega n. Y aquí, como decimos, el comportamiento dinámico se va a describir en términos de estos dos elementos. Todos los aspectos del comportamiento dinámico del sistema, todos los aspectos que nosotros habíamos visto en esta gráfica que tenemos acá, que tienen sobreimpulso máximo, tiempo de asentamiento, tiempo de levantamiento, tiempo de retardo, todos los elementos dependen directamente de estos dos elementos. El, el factor de amortiguamiento relativo, chi, y la frecuencia natural no amortiguada, omega n. Todos dependen únicamente de dos aspectos, y esto va a ser fundamental para el tipo de análisis con el que nosotros vamos a trabajar cuando trabajamos con etapa transitoria. ¿Qué va a ser importante acá? Nosotros tenemos que la ecuación característica de un sistema de segundo orden, como estábamos diciendo, va a tener la forma s al cuadrado más 2 chi omega n más omega n al cuadrado igual a 0. Por lo tanto, los ceros del sistema, los ceros de la ecuación característica, que son los polos del sistema, van a ser, vamos a ver, S1,2 va a ser igual a menos 2 chi omega n, que es menos b al cuadrado, todo esto al cuadrado, más menos
raíz de b al cuadrado, ¿verdad? Que sería 2 chi omega n al cuadrado. B al cuadrado menos 4 por c, ¿verdad? Por 1 por omega n al cuadrado. Entre 2a. O sea, entre 2. Entonces, claramente de esto nosotros podemos sacar un 2 al cuadrado que tenemos acá. Este 2 lo sacamos al cuadrado, este 4 lo sacamos como 2 al cuadrado. Y esto nos va a quedar como menos 2 chi omega n más menos raíz de chi omega n todo al cuadrado menos omega n al cuadrado. ¿Ok? Perdón, aquí por supuesto no es al cuadrado. Esto es menos b más menos la raíz del determinante entre 2a. Este 2 al cuadrado no va. Entonces aquí esto no va como 2. Entonces sería menos chi omega n más este valor de acá. Y este es el valor que nosotros tendríamos acá. Las raíces de la ecuación característica son estas raíces. Entonces vean esto que va a ser bien importante. Lo primero, y bien importante en tomar en consideración. Si chi es un valor entre 0 y 1, si este chi, ok, vamos a ver, si este chi que está acá tiene un valor entre 0 y 1, quiere decir que este elemento que voy a encerrar en otro color, este elemento que está acá en azul, va a ser más pequeño que este elemento que está acá. Como estos elementos están entre esta raíz, quiere decir que esta raíz va a convertirse en una raíz compleja. O sea, si chi está entre 0 y 1, el resultado es un número complejo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Cuando chi está entre 0 y 1, van a ser complejos conjugados y se encuentran en el semiplano izquierdo del plano S. ¿Qué habíamos dicho cuando nosotros teníamos complejos, cuando teníamos polos en el semiplano izquierdo? Los polos en el semiplano izquierdo son estables, pero vamos a tener un sistema subamortiguado. Esto va a ser bien importante y ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando. Perdón, esta raya está horrible, pero bueno, sistema subamortiguado. Ok, ahora sí. Si nosotros tenemos que este chi, vamos a volvernos de alguna manera, si nosotros tenemos que este chi es mayor que 1, claramente todo este elemento que nosotros tenemos acá va a ser mayor que este elemento que nosotros tenemos acá y por lo tanto esta raíz va a ser real y esta parte va a ser real. Entonces vamos a tener dos raíces reales. Si nosotros tuviéramos dos raíces reales, en realidad el sistema no sería un sistema de segundo orden, sino que se podría convertir en dos sistemas de primer orden. Y ya sabemos que la respuesta con chi mayor que 1 o con dos polos reales iguales, que va a ser el valor críticamente amortiguado, y ahorita vamos a ver qué es, se comporta como dos entradas de primer orden. Y ya sabemos que la entrada de primer orden ante un escalón se comporta de esta manera, de la manera en la que estamos viendo en la gráfica verde. Y por lo tanto, quiere decir que el sistema se comporta como un sistema de primer orden y como vemos no tiene ningún tipo de sobreimpulso, no hace algo como así o algo por el estilo, sino que se comporta así. Sería la combinación de dos polos que se comportan de esa manera. Puede ser uno así y el otro así, y entonces la suma da otra cosa, pero no tiene nunca sobreimpulso. Si la respuesta, si los polos de este sistema son reales, ya sea diferentes o iguales, va a ser así. Polos críticamente amortiguados. ¿Ok? Entonces, si chi es igual a 0, quiere decir que este elemento de aquí
se convierte en 0. Y por lo tanto, chi es igual, este elemento se convierte en 0. Aquí tenemos un menos omega n. Y tenemos que la respuesta va a ser igual a más menos j omega n. O sea, la respuesta desde el punto de vista de los polos se va a encontrar como dos polos conjugados complejos. Y esa respuesta va a ser una respuesta transitoria que no se amortigua, o sea, una respuesta que va a comportarse de manera senoidal. Bueno, un poquito mejor, ¿verdad? Pero no se amortigua. Entonces, estas son todas las posibles respuestas al sistema que nosotros estamos trabajando. Para ilustrarlo de una manera un poquito mejor, y ahorita lo vamos a ver con los ejemplos, dijimos que chis entre 0 y 1 van a tener respuestas subamortiguadas. ¿Qué quiere decir subamortiguadas? Que no van a amortiguarse completamente y por lo tanto van a generar este tipo de curvas. Por ejemplo, una respuesta que no está amortiguada del todo, que es esta respuesta azul, ¿verdad? Que estamos viendo acá, que va aquí y que va aquí, no está amortiguada nunca y por lo tanto oscila de manera infinita. Eso es no amortiguamiento. ¿Ok? Muy bien. Dado eso, todas las respuestas entre 0 y 1 empiezan a tener esta oscilación y a decaer completamente, a no ser que sean 0, claramente, 0.2, 0.4, 0.6, y esta es la razón por la que a este elemento se le llama factor de amortiguamiento, porque como ustedes ven, entre más grande sea, más amortigua la respuesta. La frecuencia natural no amortiguada, que es omega n, es la frecuencia del sistema si el sistema no está amortiguado del todo, como esta frecuencia azul. Todas estas gráficas tienen la misma frecuencia natural no amortiguada, pero como están recibiendo algún tipo de amortiguamiento, esa frecuencia se va modificando. Muy bien, entonces 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Como ustedes ven, cuando chi es igual a 1, no existe sobreimpulso. Entonces, cuando el chi está entre 0 y 1, se denomina subamortiguado porque existe sobreimpulso, vuelve a caer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ya se está críticamente amortiguado, que es el concepto que estábamos diciendo, llega a este punto de 1 y todas las otras respuestas están amortiguadas y por lo tanto nunca tienen un sobreimpulso, que es, por ejemplo, la respuesta que nosotros hubiéramos querido cuando un avión está aterrizando, cuando un carro se está deteniendo, pero no la respuesta que nosotros querríamos, por ejemplo, en un aire acondicionado que queremos que no dure un siglo prendiéndose, sino que rápidamente se active o cosas por el estilo, ¿verdad? A eso nos referimos. Ese es el efecto del factor de amortiguamiento, ¿ok? Aquí nosotros, por ejemplo, vemos cómo factores de amortiguamiento con el mismo tipo de factor de amortiguamiento, cómo va modificando ante diferentes frecuencias naturales. Una frecuencia natural de 0.5 duraría un poquito más en amortiguarse, que es esta frecuencia azul. Una frecuencia de 1 dura menos en amortiguarse, más rápida, y una frecuencia natural de 2 es todavía más rápida. Son tres sistemas con el mismo factor de amortiguamiento, pero con diferentes frecuencias. Entonces aquí vemos el efecto del factor de amortiguamiento y aquí vemos el efecto de la frecuencia del sistema con el que nosotros estamos trabajando. Muy bien, entonces tomemos estos valores y los tratamos y los convertimos. Recuerden esto: si el sistema tiene un omega que es mayor que 1, entonces el sistema, los polos se convierten en polos reales. Si el omega es mayor que 1, entonces los polos son reales, ¿verdad? Y por lo tanto podrían convertirse en dos polos reales y no tendría sentido trabajar con los sistemas de segundo orden. Pero si estamos trabajando con sistemas de segundo orden, entonces nosotros podemos decir que ese polo es igual a chi omega n más menos, y en esto vamos a sacar la raíz vamos a sacar omega al cuadrado como factor común, menos omega al cuadrado a factor común, y entonces nos queda 1 menos chi.
Y al final, entonces eso quiere decir que esto lo podemos poner como chi omega n más menos j omega n por raíz de 1 entre chi, 1 menos chi, para que quede en una forma compleja. Ya esto, entonces, vamos a llamarle, esta es la forma que tenemos acá, al final de esta ecuación, perdón, lo estoy rayando todo feo. Esta es la forma que tenemos acá, ¿verdad? Y si nosotros a esta parte de acá le llamamos alfa, y a esta parte de acá le llamamos omega d, vamos a tener dos conceptos más. Yo sé que son muchos conceptos, pero todo va a tener sentido conforme vamos trabajando. ¿Ok? A ese alfa, chi omega n, es una constante exponencial. Controla la velocidad de decaimiento y se denomina el factor de amortiguamiento. Vamos a ver, tiene que ver muchísimo con el amortiguamiento como tal. No es el amortiguamiento relativo, pero controla no solamente el decaimiento, sino la velocidad de decaimiento. 1 entre alfa va a ser constante va a ser proporcional a la constante de tiempo del sistema. ¿Qué quiere decir la constante de tiempo? La velocidad con la que el sistema estaba respondiendo, ¿verdad? Recuerden que hay diferentes tiempos de respuesta que estaban ilustrados en este punto y ese alfa va a tener que ver con eso. Muy bien. Estamos acá. Los efectos, de nuevo, tienen que ver con las raíces de la ecuación característica. Dijimos que para chi igual a 1 se tienen dos raíces iguales. En ese caso el sistema se denomina críticamente amortiguado y ya habíamos dicho que eso quiere decir que los dos polos se encuentran en la parte compleja y que el sistema no iba a estar completamente, iba a estar, perdón, críticamente amortiguado. Perdón, aquí voy a borrar esto. ¿Qué quería decir qué quería decir críticamente amortiguado? Quería decir, recuerdan que había dos tipos de sistemas. Estaba el sistema subamortiguado, que no estaba completamente amortiguado, entonces hacía así. Estaba el sistema sobreamortiguado, que se amortiguaba mucho, entonces hacía así. Pero el sistema que está críticamente amortiguado, el que está a punto de estar subamortiguado, pero no se amortiguaba, es el sistema que nosotros vamos a tener cuando este chi es igual a 1. ¿Ok? Entonces, cuando chi es igual a 0, dijimos, el amortiguamiento es 0, las raíces imaginarias en Jm, y y es puramente senoidal. Esto ya lo explicamos anteriormente. Cuando chi está entre 0 y 1, omega d representa la magnitud de la parte imaginaria. Otra vez, de nuevo, ya lo dijimos. Y para chi diferente de 0, y no es periódica, ¿verdad? Porque cuando chi es 0, recordemos, el sistema, bueno, o sea, unas senoidales, bueno, más bonitas, por supuesto, pero no disminuía ni aumentaba. Cuando chi estaba entre 0 y 1, estos sistemas se amortiguaban y ese amortiguamiento no permitía que la ecuación fuera periódica. ¿Qué es el amortiguamiento? Y esto tal vez a veces no lo explica suficientemente claro el sistema como tal. El amortiguamiento en realidad es la multiplicación de dos señales. Es la multiplicación de una señal senoidal multiplicada por una señal de este tipo, logarítmica o exponencial. Entonces la multiplicación de esas dos señales sería una señal como estas, claramente, donde la frecuencia natural es la frecuencia de la señal senoidal y la señal no es periódica porque a la hora de multiplicarse entonces pierde la frecuencia natural con la que nosotros estábamos trabajando. Muy bien, entonces vean esto. Nosotros sabemos que el elemento real del sistema, recordemos que el elemento es chi omega n, perdón, el polo, más menos, ya lo dijimos, j por omega n, raíz de 1 menos chi al cuadrado. Por cierto, tengo que decirlo porque yo sé que me lo van a corregir en los detalles. Aquí yo dije que esto era chi,
me falta el cuadrado. Mis disculpas. Voy a dejarlo aquí para que quede completamente bien. Este es el cuadrado que estaba acá. Falta el cuadrado. Ahora sí está correcto. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que alfa, esa parte, es la parte real del sistema. Omega d es la parte compleja del sistema, que es esta parte de acá. Esto es omega d, esto es alfa. Y vean lo interesante de esto. Sistemas, el valor de omega n va a ser el valor absoluto del polo. O sea, la distancia que existe entre 0 y el valor donde está el polo, el valor absoluto de este sistema, se trata de omega n. ¿Ok? Entonces quiere decir que la frecuencia natural del sistema para valores de polos con la misma magnitud, por ejemplo, aquí estamos haciendo un círculo, ¿verdad? Entonces, si hacemos un círculo que es equidistante del punto 0, este polo que está en verde y un polo que se encontrara aquí u otro polo que se encontrara aquí tienen la misma magnitud y por lo tanto comparten la misma frecuencia natural. ¿Ok? Esto va a ser importante en el futuro. Entonces, vamos de vuelta a la parte importante. Estas son las únicas posibles respuestas de un sistema de segundo orden. Porque un sistema de segundo orden solo puede tener las siguientes características. Dos polos reales y por lo tanto se convierte en dos sistemas de primer orden. ¿Ok? Vamos a borrar esto para que no nos confundamos. Puede tener dos polos con parte real y parte compleja, en cuyo caso vamos a tener un sistema subamortiguado, donde chi está entre 0 y 1. Luego, dos polos exactamente con valores de chi igual a 1 están críticamente amortiguados. Entonces, sobreamortiguados, parte real, chi igual a 1, críticamente amortiguados, o subamortiguados. Estos son 3 de los 4 posibles valores estables. Esto es estabilidad asintótica, o sea, estamos llegando, cuando estamos aplicando un escalón, a que el error de estado estacionario es a 0, porque se convierte en 1. En este valor, cuando chi es igual a 0, los polos son completamente complejos y el sistema empieza a oscilar de manera infinita. Cuando los polos tienen parte real y parte compleja, la parte compleja es la que está relacionada con la oscilación, pero la parte real es positiva y por lo tanto la parte real se relaciona con un exponencial positivo y ese exponencial positivo hace que empiece a oscilar, pero empieza a acrecentarse y por lo tanto sea inestable, y cuando los dos polos son reales positivos, el sistema tiene un valor exponencial y por lo tanto es inestable. Estos dos casos hacen que el sistema sea inestable. Los otros casos, este es críticamente estable, este caso de acá es críticamente estable y los otros casos son sistemas estables. Entonces nosotros podemos saber no solamente si el sistema es estable o inestable, sino las características de estabilidad del sistema con el que nosotros estamos trabajando. Y de esa manera, con las características del sistema con el que estamos trabajando, nosotros tenemos completamente definida la dinámica del segundo orden del sistema. Ya dijimos que las raíces de la ecuación, esta es una tabla que resume todo lo que nosotros estamos diciendo. Las raíces de la ecuación característica están dadas por la misma ecuación, solo que simplemente estamos resumiendo el caso. Y la respuesta en el tiempo, todas están dadas por la misma ecuación, solo que va a tener que ver con el cambio de aplicar cada uno de los valores. La ecuación general de la respuesta en el tiempo está dada por esta respuesta que nosotros tenemos acá en el cuadro, ¿verdad? Y nos va a dar la respuesta para cada una de las posibilidades con las que nosotros estamos trabajando, y esto lo vamos a evaluar con un ejemplo pronto.